Muchos piensan que el español y el portugués son idiomas casi idénticos, pero la verdad es que no. Si crees que por ser hispanohablante vas a llegar a Brasil y vas a escuchar, hablar y entender a los brasileños con mucha facilidad, pues te equivocas. Pero tranqui, aquí te vamos a contar nuestra experiencia con el idioma y las dicas que te ayudarán a aprenderlo fácilmente. ¿Qué son dicas? Pues las recomendaciones que te ayudarán y te sacarán de apuros cuando vengas a Brasil. Somos Denise y Jorge. Nos conocimos hace 9 años en el primer día de la universidad. Nos volvimos mejores amigos, Y nuestra curiosidad por el mundo y los idiomas nos trajo a Brasil. país que se convirtió en nuestro segundo hogar. Hoy te contamos nuestra primera dificultad. Aprender el portugués. Aprender un idioma toma tiempo, pero si tienes en cuenta estas dicas, vas a comenzar con el pie derecho. Cuando una palabra termina en L, esa L se pronuncia como U. Por ejemplo, Brasil se dice Brasil. Sal es Sau. Rafael es Rafael. Es un nombre muy bonito, by the way. Sí. Y así sucesivamente, todo lo que termina en L se pronuncia como U. Otra dica que te salvará para toda la vida es que hay muy pocas palabras que terminan en N en portugués. Tenemos Também, común, paisaje, viagem, quem, etcétera, etcétera. etc. Hay algunas terminaciones en portugués que podrían confundirte. Aquellas palabras que terminan en TE se pronuncian como chi, elefante, dente, leite, Noite. Hasta hace poco decía noite. Yo quiero chocolate. Quiero chocolate. Ya ven, amigos, se pronuncia chi, chocolate, chocolate, chocolate. Ya me provocó un chocolate. Los falsos amigos. Tú, a ti te estoy hablando, tú, falso amigo. Los falsos amigos son aquellas palabras que piensas que significan lo mismo en el idioma extranjero, pero no es así. No, veamos. El escritorio. No, escritorio no es la mesa donde trabajas. No, no es eso. Escritorio en portugués significa oficina, es decir, el lugar donde trabajas. Y oficina no quiere decir el lugar donde trabajas. Oficina quiere decir taller. Oficina de cerámica. Oficina de origami. Oficina de literatura. Y si te quedaste pensando cómo se dice aquella mesa donde trabajas, ya que no es escritorio que normalmente estás acostumbrado a decir, escritorio se dice escribanía. Es el lugar donde escribes, donde te sientas a trabajar con tu laptop, donde te sientas a procrastinar. Escribanía. Y cuidadito cuando vayas a dar una propina en un restaurante. Porque propina es coima. A menos que quieras una mesa mucho más rápido. Aunque las coimas nunca están bien. No vayas a un restaurante y digas que está exquisita la comida, porque exquisito significa extraño, desagradable. Así que ten cuidado porque puedes romper más de un corazón. Y si así como yo tienes la costumbre de preguntar, ¿te puedo molestar un rato? ¿Por qué? Molestar significa acosar. Y rato significa ratón. La gente te mira con cara rara cuando le dicen que estás molesto. A mí ya me ha pasado 2 veces eso. Uy, amigos, aquí viene un gran Ojo, pestaña y ceja. Ojo, pestaña y ceja. Cuando vayas a pedir un vino, no pidas vino en una copa. Pídelo en una taza. Y si quieres pedir un vaso de agua, pide un copo de agua. Porque un vaso es un florero. Y si quiero pedir una tacita de café, se dice xícara. xícara. Recapitulemos, amigos. Esto es una xícara. Esto es un copo. Y esto es una taza. Practica en tu casa. Xícara, copo, taza. Taza, xícara, copo. Y si estás caminando por la calle y ves que dice borrachería, no es aquel lugar que vas a ir a tomarte unos traguitos después del trabajo o antes. A menos que quieras tomarte unos traguitos con los mecánicos que arreglan las llantas. Porque borrachería viene de borracha. Y borracha significa caucho. Uy, y los términos para decir tu nombre, para llenar formularios. Nombre se dice nomi. Y no hay nada extraño, nombre, nomi se parecen. Pero apellido se dice sobenomi, porque apellido en realidad significa apodo. Y anécdotas. Amigo, ten cuidado cuando busques traducciones por internet, porque un día yo estaba buscando esto de aquí, que en Perú se le dice canguro. Entonces busqué en el translator canguro, fui a una tienda
y le pregunté al señor, ¡ay señor, usted tengo un saco de cintura! Y al final me terminé enterando que saco es escroto. Y después de este episodio nunca me voy a olvidar de que a esto se le dice pochette. 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 ¡Dicas! ¿Y sabes qué más te puede ayudar? ¡Leer! Yo te recomiendo El Principito. Es un libro que seguramente ya has leído hace mucho tiempo, pero es siempre lindo de leer. Si quieres aprender portugués, es importante que te pongas a leer en portugués. O veas series o los últimos capítulos de Brasil Vivientes, no olvides de colocarle subtítulos. Así es, amigos, todos nuestros videos tienen leyendas en portugués. Además de leer, una de las más lindas maneras de aprender otro idioma es escuchando música. Sean cual sean tus gustos musicales, escuchar música en portugués va a mejorar tu oído, pronunciación y vocabulario. Y Brasil tiene un gran repertorio de maravillosos artistas, desde los grandes del MPB, MPB es música popular brasilera. como Caetano Veloso, Elis Regina, O también tienes pop, como Pablo Vittar, Anitta, también tienes funky, tienes toda una diversidad de música a tu alcance para aprender un nuevo idioma. Y aquí abajo te dejamos el link de la playlist en Spotify que hemos hecho para ti. la primera playlist Brasil Viviente, así que no te la pierdes, no te la pierdas. Si te gustó el video, Suscríbete y compártelo. con el mundo, déjanos comentarios aquí abajito. Que aprendan portugués para cuando vengan aquí a visitarnos. ¡Sí!